Vamos a hablar ahora de temas de alta política judicial, ¿no? El lío de poderes que comentaba en la introducción entre congresistas que están denunciando constitucionalmente a la Junta de Fiscales entera, a los 4, incluyendo a los fiscales de la Nación, Delia Espinosa. No le quieren dejar sentarse tranquilamente en su silla de fiscal de la Nación y a denuncia constitucional, bronca de poderes. Pero además de eso, ha aparecido una norma muy interesante donde se cambia la conformación detalles de la conformación del Consejo para la Reforma de la Justicia, que ahora sería presidido por la presidenta, y la lista de quienes lo forman ha tenido alguna variación. Sobre esto vamos a conversar con alguien que siempre nos da magníficas explicaciones de las controversias judiciales y constitucionales. Gracias por acompañarnos, doctor Andy Carreo. Muy buenas noches, Fernando. Muy amable por la invitación. Empecemos por esto que sé que usted ha visto ahí algunos detalles preocupantes, ¿no? De este cambio a propuesta del Ejecutivo, decidido, ¿no? Ya por el aún no es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley. Sí. Pero estos, desde los que salen por un tubo, en estos casos el Congreso casi no le objeta nada. Así como el Ejecutivo no observa leyes del Congreso, el Congreso juega en pared, ¿no? Sí, ya estamos viendo eso. Más bien las broncas son con los otros poderes. Claro. Ya, en este caso, el Consejo para la Reforma de la Justicia, que tiene bastantes normas en la mano, ¿no? Propuestas de reforma. Anteriormente no estaba presidido por nadie, o sea, los miembros entre la Presidencia de la República, las cabezas de los poderes, pero ahora sí lo estaría. ¿Ese es el detalle principal que se cambia? Ahora sí lo está haciendo. Primero habría que contextualizar, Fernando, de qué se trata este Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, ¿no? Tiene un nombre muy pomposo que en realidad hasta el día de hoy no ha logrado implementar ninguna medida, porque únicamente estaba en el tintero su conformación, sesiones permanentes, digamos mensuales, cuyo objetivo es pues proponer reformas, ¿verdad? Para que la justicia como tal pueda mejorar. Ese, digamos, era la finalidad. Sin embargo, el día de hoy la presidencia ha enviado un proyecto de ley que otorga a la presidenta precisamente la dirección de este sistema de esta norma, ¿verdad?, para la reforma del sistema de justicia. Anteriormente, con la norma previa, pues se alternaban las presidencias, ¿no? Estaba entre el Poder Ejecutivo, la presidencia del Tribunal Constitucional y las otras instituciones que conforman. Y el presidente de la República era un miembro más. Era un miembro más, digamos, no tenía un protagonismo dentro de este consejo, más allá del que le otorga la por el dirección equilibrio de poderes. aleatoria. Pues si se está hablando de reforma de la justicia, el presidente, la cabeza del Poder Ejecutivo no tiene por qué tener más peso que los demás. No tendría en rigor verle en este entierro, Fernando, porque el sistema de justicia no lo conforma el Ejecutivo como tal, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del Poder Judicial, estamos hablando del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, que sí tienen que ver con decisiones. O sea, podemos presumir que este cambio deja ver que la presidenta tiene algunas reformas en juego y quiere tener pues más peso en ese consejo para que salgan a la luz. Claro que sí, y además de que se requiere en rigor, primero, para comentar lo que tú acabas de señalar, que la presidencia de la República quiere tener mayor influencia dentro de este consejo para la reforma del sistema de justicia, porque y eso es evidente. Si lo preside, me imagino que podrá dirimir y realizar, conjugar todas las propuestas efectivas para la reforma de un sistema de justicia, y como repito, cuya vela no tiene entierro en este caso por sí mismo. Sin embargo, lo peligroso es de que es indelegable, es decir, solamente la presidencia de la República tendría que dirigir este consejo. Eso ya estaba en la primera norma, ¿no? En la primera norma lo único que se señalaba era, digamos, la forma aleatoria en la que asumían temporalmente la presidencia de los diversos organismos. Pero no decía ya
conformado de forma indelegable por presidente. Eso sí, pero lo que no señalaba era de que siempre iba a ejercer la presidencia de este consejo, la presidencia de la República. Eso sí es nuevo. Eso es nuevo, pero y lo más peligroso. Que cada miembro no puede delegar, o sea, tienen que ser las cabezas de los poderes y no pueden delegar a otro. Sí. Eso ya estaba en la norma. Eso es por la trascendencia de este consejo, ¿no? Porque pero a la vez puede implicar problemas técnicos, porque si no puede ir la cabeza, entonces se frustra la reunión del Consejo. Claro que sí, se frustraría. Y además aquí hay temas constitucionales muy importantes que están en juego, ¿no? Porque cada institución tiene su propia ley orgánica que en rigor establece cuáles son las competencias de cada una de las instituciones. Y si uno analiza el artículo 118 de la Constitución, por ejemplo, en la que se detallan cuáles son las atribuciones de la Presidencia de la República, en ninguna de ellas están siquiera coordinar algún tipo de comisión o consejos que tengan que ver con otros poderes del Estado, ¿no? Si bien es cierto, el sistema de justicia no solo lo conforma únicamente el Poder Judicial, pero el Poder Ejecutivo es el menos indicado, más bien, ahora, para participar en este tipo de consejos. Que sí, la norma que sería reformada y el actual proyecto mantienen esa idea, que el secretario de esa comisión técnica tiene que ser el ministro de Justicia. Sí, eso sí lo mantienen, tendría que ser el ministro de Justicia, es decir, una comisión técnica, ¿no? Es decir, la asesoría técnica de la propia comisión. O sea, eso si sí la comisión técnica la dirige el Ejecutivo y el Consejo también lo dirige el Ejecutivo a través del presidente. Sí, hay una concentración. Hay un sesgo hacia el Ejecutivo. Claro que sí, hay una concentración ya de funciones, no solamente quien presidiría este Consejo, sino además la comisión técnica que asesora directamente a todo este Consejo también caería en las manos del Ejecutivo, que en este caso sería el ministro de Justicia. Y como usted hace un rato dijo que juegan en pared el Congreso con el Poder Ejecutivo, entonces habría un desequilibrio ahí. Y la fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial no tendrían mucho que decir ya. A pesar de ser el presidente real del Poder Judicial, Fernando, y ese es el principal inconveniente, ¿no? Porque yo aquí veo que hay muchos problemas, no solamente de orden constitucional, como te señalé el artículo 18, sino además de que cada una de estas instituciones son autónomas. O sea, el Poder Judicial es autónomo como tal, y siempre vemos a un presidente del Poder Judicial que reclama precisamente esa autonomía. La existencia de este consejo es ya de por sí problemática. Por las cabezas, sí. Sí, la existencia de este consejo ya es problemática. Porque como era el Seriajus, por ejemplo, era más técnico, ¿no? Sí, era que sí hizo una propuesta, no solo una propuesta, hizo la reforma. El Seriajus hizo, por ejemplo, la reforma hacia el modelo acusatorio. Por supuesto, ¿no? Ha participado dentro, por ejemplo, de este nuevo Código Procesal Penal y todo lo que ello ha implicado. Que ya se la revirtieron, por cierto, ¿no? Sí, que ya, digamos, con el tema de la policía ya se han tirado abajo gran parte de la reforma, ¿no? De que ahora la policía va a ser la que lleva adelante la investigación. Pero el Seriajus es un buen caso de una comisión técnica. Por supuesto. Que hizo una propuesta y se ejecutó. Y se ejecutó. Ahora, tendríamos que ver no solamente los problemas constitucionales, como te mencioné, Fernando, sino además cuáles son los otros problemas institucionales que podría originar esta comisión. Porque estamos hablando de poderes autónomos, ¿no? Que se rigen por sus propias leyes orgánicas. Y es más, ¿no? Para incorporar este tipo de decisiones o recomendaciones tendría que darse más bien no a través de una ley, sino más bien a través de reformas constitucionales. Porque la Constitución garantiza más bien la independencia de cada uno de los poderes y de las instituciones. Cuando uno analiza la Constitución, el Poder Judicial tiene absoluta independencia, el Tribunal Constitucional, también el Ministerio Público, y la pregunta sería, ¿a título de qué van a haber ciertas coordinaciones? O sea, es un ente que se creó en un momento y lo han descubierto. Qué interesante. Revivámoslo y fortalezcamos nuestra presencia en él para hacer algunas reformas. No lo resumiría mejor, Fernando. Y eso es lo que se ha materializado ahora en este proyecto, que veamos si es que se va a aprobar, aunque ya como tú bien sabes... Han descubierto un comodín. Sí, y más aún que ahora... No se han acabado, si no sacaría un comodín. Y más aún que ahora en el sistema de persecución pública, en el sistema de la administración de justicia, ahora la presidencia precisamente está, digamos, cuestionada
por las múltiples investigaciones que lleva adelante, la Fiscalía, el propio Poder Judicial, que ya se han pronunciado que incluso un presidente en ejercicio de sus funciones puede en efecto ser investigado. Entonces yo creo que esta generación de un poder inusitado, materializado en este proyecto de ley, es inoportuno, y además de que la propia presidencia de la República está promoviendo más bien cierta inmunidad de cara a no ser investigados preliminarmente, cuando esto ya había quedado más que zanjado en la época de Pedro Castillo, ¿no? Y estas mismas personas que defendían la posibilidad de que el Ministerio Público investigue a Pedro Castillo, ahora más bien rechazan esa propuesta. A ver, pues, ¿qué dicen las bancadas, no? ¿Y qué dirán las bancadas frente al proyecto de los congresistas José Cueto, Fernando Rospigliosi y Alfredo Azurín de denuncia constitucional a la Junta de Fiscales en pleno? Sí. A los cuatro, no a uno, a los cuatro. Ahí hay un tema bien complicado, ¿no? Porque ahí sí se denota muy bien la lucha de poderes. Además de que ya los congresistas, bueno, están ciertamente enervados porque a pesar de que dan las múltiples leyes, los otros poderes se rehúsan a aplicarlas, claro, ¿no? Hay que contar por qué la denuncia constitucional. Claro. Es porque el Ministerio Público ha publicado un reglamento. Un reglamento, directrices para la propia actuación investigativa del delito. En este caso, asumiendo esta reforma normativa que emitió el Congreso, de que la policía... Asumiéndola como que de mala gana. No, y no la ha asumido de manera He leído el reglamento y como ¿no? que no la asume. Sí, y eso aquí lo comentamos justamente, sí, Fernando. Pues claro, lo comentamos. Y digamos, todo se origina... Un reglamento provocador. ¿no? Y miren, pues ya provocó. Lo que dice el reglamento es: yo prefiero la Constitución. La Constitución dice de que yo soy quien investiga de principio a fin como Ministerio Público, pero vamos a conceder, digamos, algunas facultades a la policía. Y mediante este reglamento me voy a adaptar a medias a tu nueva ley. Claro, exactamente. Y eso obviamente no les ha gustado. Mientras espero que se cumpla el plazo para poder hacer mi acción de inconstitucionalidad. Y eso no les ha gustado nada a los congresistas, ¿no? Porque no solamente tienen ya al Ministerio Público en contra, sino también a muchos jueces que el día de hoy, por ejemplo, se rehúsan a aplicar estas modificatorias a las normas de crimen organizado o las mismas normas de prescripción. Entonces, no es, digamos, un poder legislativo que puede hacer lo que desee, ¿no? Ya hay un efectivo control por parte de los otros poderes. Sí, pues ese desequilibrio de poderes se está resolviendo precariamente de otra forma, ¿no? Con control difuso, con reglamentos difusos, para llamarlo de alguna Exactamente. forma. Y también, y ahora que está entrando dentro de esta variable de conflicto ya el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Con esta última decisión, bueno, que sobre... Peleados, ¿eh? Han quedado bien peleados. Claro, sobre el tema del conflicto acá hemos entrevistado a la doctora ¿no? Luz Pacheco y al doctor Francisco Morales y... Pues bueno, él dijo que no había votado, ¿no? Y eso es grave, que un tribuno diga que yo no he votado, pero que sin embargo ya haya un pronunciamiento. Y se guardó cuál era su punto de vista. Claro, pero ¿quién le da la razón? Y que de por medio existe un pronunciamiento efectivo por parte del Tribunal Constitucional del sentido de una decisión que uno de ellos dice no ha participado en la votación, a mí me parece grave. Primera bronca sonora de este TC. Sí, y encima que está digamos, en cuestión el propio Congreso de la República. Entonces yo creo que ante tantas desautorizaciones de todos los poderes e instituciones al Congreso de la República, mira, Andy, se está generando este conflicto. Incluso esta bronca dentro del TC, todo eso parte del lío en torno a la Junta Nacional de Justicia. O sea, todos perdieron. Incluso hasta hay instituciones que no tenían que ver con el tema y que están enervadas por algo que nació aquí. La Junta Nacional de Justicia quedó pero más golpeada. No, y además también debemos recordar a un miembro de la Junta que ha renunciado también por problemas ilegales. Y lo reemplazaron rápidamente, ¿no? Claro que sí, o sea, que ha quedado magullada la institución como tal, la Junta Nacional de Justicia. Pero el Congreso perdió tiempo, no ganó nada. El Congreso no ganó nada. Bueno, y no ganan tampoco implementando estas normas. El Poder Judicial se metió en problemas con medidas cautelares. Todos hemos perdido. Y mira, y en momentos como estos uno diría, bueno, es que debemos de verdad reformar el sistema de justicia, ¿verdad? Como tal. Y ni siquiera la solución va a ser idónea cuando se encuentra comprometido y ya, asume inusitado poder, más bien un poder ejecutivo que está altamente cuestionado y cuya presidenta no desea ser investigada. Ojalá que esta norma, que
este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo no implique más bien deseos subrepticios, ¿no? De promover, por ejemplo, que la presidenta no sea investigada o que el Ministerio Público, digamos, resguarde esa interpretación constitucional que ya había desarrollado después de Castillo. Es un proyecto muy inocente que solo busca establecer algunos límites institucionales. Claro, ¿no? Y siempre hablan de la institucionalidad justamente para transgredir las instituciones. Vaya manera de concebir la institucionalidad. Pero aprovechando tus conocimientos procesales, ya, una vez que se hace la denuncia constitucional, ¿qué es lo que debe pasar? La subcomisión de acusaciones constitucionales es la que debería de asumir el caso, ¿no? Y luego ella proponer, si es que está convencida de que la denuncia tiene sustento, y llevarla posteriormente a la comisión permanente y al pleno. Primero tiene que revisarla técnicamente a ver si la admite o no. Si no la admitiera es por un vicio formal. Por supuesto, pero también ellos pueden en ese momento absolver, digamos, los vicios que puedan existir dentro de la propia comisión. Y tú dijiste algo importante al inicio, ¿no? Si es que van a jugar en pared el Ejecutivo y el Congreso de la República, y los congresistas pues están ciertamente heridos porque las instituciones prácticamente no les hacen caso, entonces esto yo creo que va a tener más bien un trámite célere, porque si bien es cierto, hay un grupo de congresistas que ha presentado este pedido de acusación contra los fiscales supremos, no me causaría sorpresa de que gran parte del Congreso de la República, que también muchos congresistas están investigados por la Fiscalía de la Nación y tienen problemas y cuitas ahí por saldar con la Fiscalía, se sumen también a ello y que pueda prosperar. O sea, no nos debería de sorprender mucho por el conflicto en el cual se encuentra. Pero hay que recordar que si esto lo ve la subcomisión de acusaciones constitucionales, que se tomaría su tiempo, ¿no? Se tomaría su tiempo. Es un caso tan serio, se tomaría su tiempo, y de ahí tiene que pasar a la Junta de Portavoces, ahí hay una primera votación y de ahí llegar al Pleno. Exacto. Y debería de tomar su tiempo. Sin los votos de la Junta de Portavoces. ¿Ahí se necesitaría mayoría simple o...? No, sería necesario solo la mayoría simple, y además de que vemos de que en este caso ya hay precedentes también de otros en los cuales se ha procedido tipo de acusaciones. Pues el caso de la Junta Nacional de Justicia, pues claro, es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? El de la Junta... Con un voto de diferencia. Imagínate cómo fue, digamos, apenas este diferencial, pero que en el fondo los cálculos yo creo que los congresistas lo habían hecho, si no, no lo habrían promovido, ¿no? Algunos ya cuando ven que no van a alcanzar el voto, para no quedar mal, ya más bien retiran su propuesta, etcétera. Pero en este caso yo creo que lo han hecho bien, pero el Poder Judicial pues ha sido digamos, la barrera, en este caso infranqueable, de ciertos abusos del Congreso de la República, ¿no? Como reponer a estos dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y yo creo que ahora que nos encontramos en el proceso más bien de elección de los nuevos miembros de la Junta, Fernando, debería de quedar claro si es que en efecto dejan o no el puesto de miembro de la Junta cuando alcanzan ya una mayoría de edad de jubilación. Y eso nunca va a quedar claro porque el TC... Porque nunca quisieron desarrollar, por ejemplo, este punto importantísimo. No tiene una acción de inconstitucionalidad promovida por alguien que permita opinar sobre eso. Claro, y ese es el principal inconveniente, porque se vienen en adelante más decisiones, aunque una de las decisiones más esperadas del TC era precisamente este conflicto competencial, ¿no? Veamos, porque entiendo de que si prospera esta decisión de que sí hay mayoría y de que ya han abordado la decisión de no darle la razón al Congreso de la República en el conflicto competencial, ¿cuál es el contenido de la resolución? Porque aún así no le den la razón al Congreso de la República, el Tribunal Constitucional puede establecer directrices o algunos criterios también para poder eventualmente absolver estos problemas de conflictos competenciales, ¿no? Bueno, muchas gracias, Andy Carrero, gracias a ti, Fernando. por iluminarnos con tus explicaciones. Y esto fue todo por hoy en Nunca es Tarde. Nos vemos mañana a las 9 de la noche y los dejamos con Alan 10 en Así Somos.